Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda entrega del mes de agosto. Madre mía, cómo va el calor, María Paredes. Bueno, sí, a mí me lo preguntas, pues va el calor apretando, pero yo la verdad es que tengo que decirte que estoy de lujo, que por calor no sea, que a mí me dijeron una vez que yo tendría frío incluso en agosto en Kenia, así tal cual me lo dijeron. Lo suscribo tal cual. Y es verdad, yo tengo siempre déficit de calorcito, así que ahora lo que estoy haciendo es acumular para el resto del año. Pues bien que haces, María, pero que muy bien que haces. Y no solo estás acumulando calorcito, también estás recopilando recuerdos, que lo sé yo. Eso es, ¿sabes bien, querido? Me he puesto yo estos días a tirar del baúl de los recuerdos arquitectónicos, en este caso. ¿Cómo es eso? Buscando en el baúl de los recuerdos. Bueno, no vamos a cantar, que se nos van todos nuestros oyentes, que nosotros hablar mucho, pero cantar igual no es lo nuestro. Totalmente. Pero venía a colación, porque he preparado una selección de algunos de los momentos que más he disfrutado durante todos estos programas que llevamos ya de Arquitectura Acompasada, que, si no me falla la memoria, José, son 59, ¿no? 59 episodios, sí señora. Y la semana pasada, no, la anterior, nos trajiste un paseo estupendo de recuerdo por todas las colonias urbanas que hemos visitado, pero no sé exactamente qué nos has preparado para la entrega de hoy, y conociéndote, algo me da que va a ser de la rama cultural. Sí que me conoces, sí. Ya sabes que yo tengo una debilidad, algo que me priva en esta vida y a lo que estoy consagradísima. Bueno, lo sé yo y lo sabemos todos los que escuchamos este podcast, diría, la lectura y la escritura, la literatura, vaya. Sí, la literatura, exactamente. Y los libros en general. ¿Y dónde se encuentran los libros? Pues además de en las librerías, que están muy bien, pero son de pago, pues en las bibliotecas. Y aquí ya sí que yo me pierdo, José, porque se juntan mis dos pasiones, esos libros y la buena arquitectura. Porque mira que hemos ido ya a visitar bibliotecas en Arquitectura Acompasada y me he quedado prendada de todas y cada una de ellas. La verdad es que han sido bibliotecas preciosas. Me estoy acordando de la de las Escuelas Pías y Lavapiés, que es una de mis favoritas. Bueno, es que es una pasada. Esa biblioteca es como una iglesia. Tiene magia. Sí, tiene muchísimo encanto. Esa es una, efectivamente, y de ella vamos a hablar, pero es que ha habido muchas más. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a coger un buen libro para leerlo luego en la playa o donde nosotros queramos? Pues vamos a por ese libro. Dentro recuerdos. Yo no sé muy bien por dónde acabo de dar un paseo, si por una biblioteca, por una iglesia. Os voy a describir mi paseo matutino. He estado envuelta por una atmósfera sacra porque el lugar fue inicialmente una ermita, la ermita del Pilar, que construyó el arquitecto de la Orden Gabriel Escribano entre 1763 y 1791 gracias a los donativos de los reyes Carlos III y Carlos IV, además de otros personajes de relevancia en la época como la duquesa de Benavente o la condesa de Atarés. Durante la Guerra Civil, este lugar fue incendiado y saqueado y sobre una parte del solar se edificó el Mercado de San Fernando, la Escuela de Trabajo y posteriormente un bloque de viviendas. Después cayó en el abandono durante medio siglo y las ruinas de la iglesia fueron rehabilitadas magníficamente como biblioteca universitaria del centro asociado a la UNED en Madrid por el arquitecto José Ignacio Linazasoro, con quien tenemos el placer de estar en Arquitectura Acompasada. Muchísimas gracias, José Ignacio, y buenos días. Sí, buenos días. Para todos aquellos que no la conozcan, ¿qué es lo que se van a encontrar en esta biblioteca? ¿Cuál es el aspecto de esa planta central? Bueno, es una biblioteca que está construida sobre las ruinas de una antigua iglesia que eran las Escuelas Pías de los Escolapios de Madrid, que era una institución pues bastante acreditada y que fue, como bien has dicho tú, fue incendiada durante la Guerra Civil y abandonada durante muchos años. Entonces permaneció en ruina, pero la ruina era una ruina muy imponente dentro del barrio. Entonces, cuando se planteó el concurso de hacer algo dentro de esta ruina, pues yo planteé mantener la ruina y ocuparla más que reconstruirla. Y también se planteó la posibilidad de hacer un centro
centro asociado de la UNED. Yo había hecho algún edificio también anteriormente de la UNED, como la Biblioteca Central, tenía relaciones con la UNED y entonces, bueno, me puse en contacto con ellos. Tuve muy buena relación porque en realidad con el arquitecto Antonio Rubio había colaborado anteriormente y elaboramos un programa que fuera adecuado a la ruina y al entorno de la ruina, ¿no? Y se hizo un centro, digamos, universitario, ocupando la ruina pero manteniendo ese carácter de ocupación, no de reconstrucción de la ruina. He venido con Arquitectura Compasada hasta la Casa de la Cultura de Boadilla del Monte, un edificio de los años 80 que se ha rehabilitado para dar lugar a una magnífica biblioteca y un teatro municipal. Aquí todos los vecinos de este municipio del sur de Madrid disfrutan de maravillosas obras de teatro y de una grandísima sala de lectura, también de doble altura además. Las personas encargadas de su rehabilitación han sido los arquitectos Beatriz Matos, Alberto Martínez, Néstor Montenegro y Antonio Gelabert. Y yo me voy a adentrar por estas puertas automáticas para dar la bienvenida a Arquitectura Compasada a Néstor Montenegro, que nos espera. Buenos días, Néstor. Buenos días, gracias a ti. El edificio es un edificio con unas entreplantas muy, vamos a decir, muy bajitas, ¿no? Y de repente llegamos ahí arriba, a la tercera, y descubrimos esa sala de doble altura con unos lucernarios nuevos, generados como en perfecto funcionamiento con la exposición solar. Esa sala es como también un gran reto estructural. No voy a entrar como en la descripción técnica, pero el que exista es un gran reto estructural. Y es verdad que siempre hemos pensado que la biblioteca en su rehabilitación tendría que tener un nuevo espacio que se identificara con los grandes espacios, vamos a decir, más visibles de las bibliotecas, ¿no? Que son esas salas de lectura absolutamente rodeadas de libros. Imaginémonos esa pasarela que recorre la segunda altura, ¿no? De la escala más pequeña, como de acceso directo a los libros, que te permite ver como el gran espacio, pero al mismo tiempo recorrerlo, ¿no? Y es verdad que ha sido un gran esfuerzo estructural y conseguirlo, pero ha merecido total la pena porque es la nueva identidad de la biblioteca, ¿no? Es claro. Ese espacio que además, lo que ya hemos dicho, o sea, está lleno de gente todo el tiempo. ¿Cuánto habré leído yo aquí, madre mía? ¿Cuánto habré escrito también? Estoy justo enfrente de la Basílica Pontificia de San Miguel y a las puertas de la Biblioteca Iván de Vargas, que es el edificio que he venido a conocer hoy en esta vista alzada. Esta biblioteca se inauguró en 2011, pero tiene una larguísima historia. La familia Vargas fue una de las más influyentes de la ciudad en tiempos de Alfonso VI, de modo que tenía un montón de propiedades diseminadas por todo Madrid. Una de ellas estaba aquí y fue la vivienda de Iván de Vargas, una finca cuyos descendientes reconstruyeron siglos después. Y mucho más tarde, en el 19, fue habitada por el doctor Letamendi, un eminente catedrático que expuso doctrinas médicas de mucha relevancia. A finales del 20 estaba en claro deterioro y hubo que apuntalar sus muros. El Ayuntamiento de Madrid la adquirió y a partir de ahí, de sus siguientes hitos, puede hablarme largo y tendido don Ramón Andrada, el arquitecto al frente de este proyecto. Buenas tardes, Ramón. Hola María, buenas tardes. Enfrente de la casa Iván de Vargas está la iglesia fantástica, la Basílica de San Miguel, una iglesia barroca del siglo XVII, maravillosa. Y nosotros propusimos, el edificio data del siglo XVII, desde el siglo XVII hasta el siglo XX va sufriendo una serie de transformaciones urbanas que culminan ya en el siglo XX con la apertura del llamado pasaje del Obispo, que está enfrente más o menos de la Basílica. Y eso deja al descubierto además unas antiguas medianerías del propio edificio que se habían transformado en falsas fachadas. Es decir, había unas fachadas, pero nunca hubo edificio detrás. Y nosotros en nuestra propuesta, pues entendimos que esas falsas fachadas no deberían de existir, que nosotros teníamos que hacer una apuesta decidida por arquitectura actual, contemporánea, pero pensada desde la ciudad, no desde el edificio, sino desde la ciudad. Y esa fue nuestra propuesta. Alteramos un poco el trazado urbano, además de la fachada, de manera que permitimos mejorar muchísimo la vista de la iglesia, de la fachada de la iglesia, desde el pasaje del Obispo. Y interpretamos nuestras fachadas, vuelvo a repetir, con materiales nobles, con un despiece importante, piezas de 2x2, con 10 centímetros de grosor de granito, muy bien trabajadas. Y quizá el punto más importante es que propusimos estos muros como unos muros ciegos, pero con un gran hueco
que era el que de alguna manera respondía a esa arquitectura barroca de la fachada de la iglesia, y le respondíamos pues yo creo que con silencio. Es decir, hacer un hueco por donde la ciudad, la fachada penetre en el edificio y donde el edificio también se asome a la ciudad con la mayor discreción posible. Es difícil desde fuera, desde donde yo estoy ahora mismo, en el Paseo de la Senda del Rey, saber exactamente qué es este edificio, pero yo lo sé, claro, porque me han chivado que debía venir a conocerlo. Estoy ante la biblioteca de la UNED de Ciudad Universitaria. Un edificio, diríamos, voluntariamente hermético. Y eso está bien, claro, porque una biblioteca necesita recogimiento y silencio. Y eso aquí está garantizado. Voy a acercarme a la entrada porque allí me espera José Ignacio Linaza-Soro, el arquitecto que la proyectó. Es un edificio que está situado en la ciudad universitaria, en un sitio muy bonito, con unas vistas estupendas hacia la casa de campo. El problema es que al lado del edificio pasa la autopista, pasa la M30. Entonces muy ruidosa y claro, por eso se hizo el edificio muy introvertido. Bueno, por eso y para provocar ese ambiente también de tranquilidad, de reflexión, de reposo, de concentración. Pero bueno, este edificio atiende un poco a los modelos originales de la ciudad universitaria de los años 20-30, ¿no? Que eran edificios que se construyeron en ladrillo, como era un poco la tradición de la arquitectura madrileña de la época. Decíamos que tiene ese carácter voluntariamente hermético, pero contrasta a su vez con la apertura hacia las bellísimas vistas de la casa de campo madrileña, que además nosotros ahora mismo las estamos disfrutando porque desde esta planta se pueden ver, ¿verdad? Sí, de hecho se pensó de esa manera, es decir, se pensó que la cafetería y las oficinas que están en la última planta, que estas sí que tuvieran vistas hacia la casa de campo y hacia el entorno, hacia la cornisa de Madrid, que también se ve desde aquí, porque no era necesario esta concentración, este reposo que sí era necesario en la biblioteca. Claro. En la sala de lectura, vamos. Este complejo en el que me hallo es un diálogo. En este caso, un diálogo entre 3 edificios y 3 épocas diferentes. Su origen se remonta a 1857, cuando se construyó un palacete residencial. Después, en 1915, fue transformado en la sede de la Fundación Americana del Instituto Internacional de Boston, que tenía como objetivo principal fomentar el acceso de las mujeres a la educación universitaria. Y en 1932 se encargó al arquitecto Carlos Arniches la construcción de un segundo edificio anexo conocido como el edificio Arniches, que se convirtió en todo un referente de la arquitectura del movimiento moderno español. A lo largo de su historia, este conjunto arquitectónico ha albergado diversas funciones, desde residencia de señoritas hasta sede de la Fundación Ortega y Gasset. En la actualidad alberga la biblioteca y el legado del filósofo Ortega y Gasset y del médico Gregorio Marañón, así como espacios para exposiciones y usos educativos. El estudio encargado de rehabilitar esta estupenda Fundación Ortega Marañón en la calle Fortuny fue Junquera Arquitectos, y tenemos con nosotros a Jerónimo Junquera García, que es Jerónimo Junquera padre. Es un placer recibirle en los micrófonos de Arquitectura Acompasada, Jerónimo. Y tenemos que destacar que hay 2 bibliotecas que son una verdadera joya para todo aquel que quiera visitarlas. Lo que era importante era los archivos, que los colocamos en el sótano, y fundamentalmente la difusión de esos fondos, que no puede ser otra cosa que una biblioteca para investigadores. Y entonces, en la planta baja del palacete, lo que hicimos es que tenía unas alturas, como eran los salones, ¿no?, del señor que se compró aquella casa, y los salones tenían grandes alturas y ventanales. Entonces ahí diseñamos 2 bibliotecas. Y ahí lo que diseñamos fundamentalmente pues fueron el mobiliario, también de una forma más que austera, lo necesario, ¿no? Para mí son el marco perfecto para todo lo que engloban ese archivo maravilloso. Tenemos que decir, damos esta pista, que en la de Gasset encontramos un montón de libros, y aquellos que tienen un puntito rojo son los que están firmados, esto nos lo contó su hijo, por los autores. Así que tiene firmas desde Baroja, Azorín, verdaderas joyas preservadas en esas bibliotecas tan siglo XXI, pero que efectivamente no desentonan con la historia del lugar. Y a eso, Jerónimo, ayudan, como bien decía usted, los materiales, ¿verdad? Sí, los materiales han sido muy importantes, esa austeridad. Eso, pero sobre todo con manejar materiales de hoy con sistemas constructivos de hoy.
Vaya repasito, María, vaya repasito por las bibliotecas que hemos visitado en Arquitectura Compasada. Qué ganas me han dado de ir a cualquiera de ellas, sacar un libro, visitar todas las particularidades que tienen e irme con ese librito bajo el brazo a leer al Retiro, por ejemplo. Sí, o al Templo de Devot, o a nuestra querida Quinta de los Molinos, que también la hemos recorrido en este podcast, o al Capricho, que lo tenemos pendiente. O algo más cerca de mi casa y que lo visito todos los días, que es el Madrid Río, que se está también y es nuestro episodio número 2. Efectivamente. Ojo, la verdad es que en Madrid hay un montón de lugares en los que leer es un arte, y otro arte, querida María, es hacer este podcast contigo y no sentirnos solitos ni siquiera en este mes de agosto. Ahora ya sí, vamos a dejaros descansar la próxima semana, pero os anunciamos oficialmente que el 5 de septiembre, un jueves, como siempre, regresamos en Arquitectura Compasada con todas nuestras secciones habituales, nuestros paseos sonoros en la vista alzada y esos secretos del COAM. Eso es, y podemos prometer y prometemos que va a ser una temporada bien intensa en la que vamos a bucear en lo mejor de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid para llevároslos a todos nuestros queridos oyentes y que entre todos sigamos haciendo Madrid y disfrutando de la mejor arquitectura, seamos o no seamos arquitectos. Pues nada, desearos toda la felicidad del mundo y ya nos despedimos hasta el curso que viene con un hasta el 5 de septiembre. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.